Durante la administración del presidente don Nicolás de Piérola, se llevó a cabo en la Escuela de Artes y Oficios de Lima, en la calle del Colegio Real, la juramentación de la primera Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Industrias, presidida por el señor Juan Reboredo. Se hacía realidad el sueño de aquellos que con esfuerzo y visión iniciaban el camino de la reconstrucción nacional. El siglo XIX no fue bueno. Tuvimos 74 presidentes de la República, es decir, casi un jefe de Estado por año. Un siglo después, la Sociedad Nacional de Industrias rinde homenaje a sus fundadores. La diferencia entre ese precario escenario y el de hoy ilustra la distancia que media entre las modestas empresas de entonces con el desarrollo de la industria al final del siglo XX. El nacimiento de la industria peruana. Entre 1896 y 1930, el Perú evolucionó notablemente. Solo 8 presidentes de la República, elegidos por el pueblo, gobernaron en el Perú en un lapso de 34 años. Lima duplicó su población, de 140.000 habitantes a 300.000. La economía del país descansaba en las exportaciones de minerales, azúcar, algodón, lanas, petróleo y caucho. La luz eléctrica, las máquinas de escribir, los cinematógrafos, los automóviles, los teléfonos, los tractores, las radioemisoras y los radioreceptores, el tranvía eléctrico, fueron las novedades de las primeras 3 décadas del siglo. Las industrias más importantes al comenzar el siglo se dedicaron a la fabricación de tejidos, helados, cerveza y bebidas gaseosas. La fundación de la Casa Grace en el Callao fue el acontecimiento más importante de esa época. En 1910, la heroica muerte de un joven deportista peruano conmovió al país. Jorge Chávez Darnell, automovilista y dibujante, fue ganado por el deporte del siglo, la aviación. Su ascenso a la gloria impulsó la aviación peruana, que se convirtió rápidamente en el elemento más poderoso de la integración nacional. En 1915, la Guerra Mundial desgarraba Europa. En el Perú, don José Pardo y Barreda había sido elegido por segunda vez presidente de la República. La guerra europea encareció los precios de la plata, cobre, zinc y azúcar, lo que estimuló su producción y mejoró la economía nacional. Se inició la exportación del algodón Tanguis. Las exportaciones crecieron
de 12 millones de dólares en 1890 a 37 millones de dólares en 1917 y a 170 millones en 1920. Aparecieron varios establecimientos industriales para fabricar artículos que dejaron de importarse de Europa y los Estados Unidos. La masa laboral se incrementó notablemente. Las mujeres se incorporaron en número creciente a la población trabajadora. Las huelgas fueron frecuentes. Se estableció el descanso dominical y la jornada de 8 horas. Terminada la Guerra Mundial, la apertura del Canal de Panamá al comercio mundial fue un suceso muy importante para el Perú, que tuvo acceso a la costa oriental de los Estados Unidos y a Europa. El progreso del país, y en particular de Lima, fue notable. La gestión del alcalde don Luis Miró Quesada fue destacada. La estabilidad política terminó en 1919, cuando Leguía, que había ganado las elecciones, dio un golpe de Estado para asumir el poder. Leguía se hizo reelegir 2 veces. Se propuso, según la definición de su gobierno, construir la patria nueva. Llevó a cabo un importante plan de obras públicas, especialmente carreteras, en Lima y provincias. Halagó constantemente a los pueblos con espectáculos y fiestas de toda clase. Celebró con especial esmero el centenario de la independencia del Perú. Construyó e inauguró la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, y reconstruyó el Palacio de Gobierno, el mismo que se incendió parcialmente poco antes del centenario. Las colectividades extranjeras residentes en Lima rivalizaron en presentes a la capital del Perú. Italia construyó el Museo de Arte Italiano. Alemania, la Torre del Parque Universitario. Lima fue sede de una exposición industrial que revela el adelanto del Perú. Los carnavales con sus reinas, las carreras del hipódromo de Santa Beatriz, el estadio de madera donado por los ingleses, la fuente china del Paseo de la República, son testimonios de una época constructora, pero un tanto frívola. Carente de control parlamentario, Leguía financió sus obras públicas con un creciente endeudamiento del Estado con la banca extranjera. La oposición al gobierno de Leguía se hizo cada vez más fuerte. La Universidad de San Marcos fue clausurada. La isla del Frontón fue habilitada como prisión política. Las huelgas se multiplicaron y la delincuencia común llegó a niveles no conocidos. Aya de la Torre, un joven líder estudiantil, fue deportado. Visitó la Unión Soviética, Alemania nazi y la Italia fascista. En México fundó el Partido Aprista Peruano. José Carlos Mariátegui fue deportado a Italia. El autor de los 7 ensayos fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú. La publicidad comercial comenzó a actuar con técnica. Las industrias producían más. Las importaciones fueron elevadas. Lima
se divertía y trabajaba. Todo cambió bruscamente en 1929. Los precios de los metales, del azúcar y el algodón se vinieron por los suelos en la bolsa de Nueva York. La bonanza y la fiesta llegaron a su fin. Desde la izquierda el APRA y el comunismo comenzaron a actuar. La tensión social, la lucha de clases, apareció en el escenario. Los aplausos al gobierno se trocaron en silbidos. A los años locos siguió la década de la violencia, del crimen político. La tragedia se hizo presente. De golpe a golpe. El crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 tuvo efectos catastróficos en la economía del Perú. La fragilidad de nuestro comercio exterior evidenció la necesidad de profundizar el proceso de industrialización. Un comandante del ejército, Luis M. Sánchez Cerro, se sublevó en Arequipa y en medio del júbilo popular tomó el poder. Leguía fue hecho prisionero y murió en prisión. A los 17 meses de su gobierno, Sánchez Cerro fue asesinado. Lo reemplazó el general Óscar R. Benavides, quien gobernó hasta 1939, fecha en que fue reemplazado por el doctor Manuel Prado. La producción de cemento de 32.000 toneladas en 1932 subió a 143.000 en 1939, como consecuencia del plan de construcción de carreteras y viviendas para obreros que puso en marcha el general Benavides. En septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Washington logró que el Perú aceptara convenio de estabilización de los precios de nuestras materias primas y de la cotización del dólar. La guerra impulsó la producción nacional de alimentos y de bienes de consumo para sustituir a las importaciones suspendidas. Fueron fundadas Perulac, Leche Gloria, Eternit, Inresa, Vidrios Planos, Calzado El Triunfo, Fertiza, Lanificio, Hidrandina. Nació la industria pesquera. En 1941, Ecuador atacó al Perú. El Perú rechazó a los invasores en una guerra relámpago. Con tropas aerotransportadas, puso en fuga al ejército ecuatoriano. Al año siguiente, se firmó el Tratado de Paz en Río de Janeiro. La población del Perú bordeaba los 7 millones de habitantes. El Perú siguió dependiendo de la importación de arroz, trigo y hasta huevos. En las elecciones de junio de 1945, triunfó el candidato de la oposición, doctor José Luis Bustamante y Rivero. El APRA, su principal aliado, volvió a la legalidad. Durante la gestión del presidente Bustamante, el Perú estableció su dominio sobre su mar territorial de 200 millas y arregló su deuda con los Estados Unidos. La inestabilidad política y el régimen de controles restringieron el desarrollo industrial. El presidente Bustamante fue derrocado por el general Manuel A. Odría, quien se quedó en el poder hasta 1956. El general Odría gobernó dictatorialmente, pero en lo económico puso fin a los controles y favoreció la libre empresa. Odría puso en marcha un plan de construcciones escolares, de mejoramiento de la red de carreteras, construcción de edificios públicos. El Producto Bruto Interno
se elevó de 3.367 millones de soles en 1948 a 6.389 millones en 1956, equivalente a un promedio anual de 8.4%. Cifras sin precedentes entonces y no repetidas hasta hoy. El desarrollo de la radiodifusión comercial, la difusión de los radioreceptores a transistores y el mejoramiento de las vías de comunicación terrestre estimularon la migración campesina hacia las ciudades. El segundo gobierno del Dr. Prado se caracterizó por su respeto a las libertades públicas y por la madurez del APRA, que respaldó al gobierno con lealtad. Fue evidente el interés del presidente por desarrollar un programa económico para hacer frente a la crisis social que era inminente. Prohibió las emisiones inorgánicas, suprimió el déficit del presupuesto, promovió la pesca y la minería, puso en marcha el primer plan de reforma agraria. De la democracia a la dictadura, 1963-1980. Le tocó gobernar al señor Belaúnde a partir del 28 de julio de 1963, un país con 11 millones de habitantes. Los sectores de construcción, pesca, industria manufacturera y electricidad crecieron en los 3 primeros años de su gobierno, un excelente récord que contradice y hace desde el punto de vista lógico inexplicable el final de su gestión. Durante la gestión del presidente Belaúnde estalló el primer brote guerrillero castrista en la sierra peruana. Fue reprimido por la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entre sus obras destacan el aeropuerto Jorge Chávez, la refinería de La Pampilla y el reservorio de Tinajones, la central hidroeléctrica del Mantaro y el conjunto residencial San Felipe. El problema de la Brea y Pariñas, un viejo conflicto con la International Petroleum Company, precipitó un debate donde prevaleció la pasión sobre la razón. El 3 de octubre de 1968, el presidente Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. El gobierno revolucionario se transformó rápidamente en una dictadura de orientación socialista. El gobierno puso en marcha una reforma agraria que empezó por la cooperativización de los complejos agroindustriales azucareros, extendiéndose luego a todas las propiedades agrícolas del país, con la excepción de pequeños fundos. Simultáneamente, adoptó medidas contra la libertad de expresión. El gobierno revolucionario aprobó Manu Militari, una nueva ley de industrias. Las empresas privadas pasaban progresivamente a propiedad de sus trabajadores. Estos, asusados por los ministerios de Industrias y Trabajo y por el Sinamos, tomaban el control desde los directorios. Raimundo Duarte Castro, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, libró una valiente campaña contra la estatización de la economía. El gobierno se apropió de todos los canales de televisión, de las radioemisoras y de los diarios de Lima y provincias. Las empresas públicas se multiplicaron y a través de ellas se estatizó la pesca, la minería, el comercio exterior, el petróleo, la fuerza eléctrica y todos los servicios públicos. Graves desórdenes que estallaron en la ciudad de Lima en febrero de 1975
precipitaron la crisis de la llamada primera fase del gobierno revolucionario. En agosto de 1975 fue derrocado sin incidentes el general Velasco y la Fuerza Armada designó para reemplazarlo al general Francisco Morales Bermúdez. Fueron apartados los líderes civiles y militares comprometidos con el socialismo y se puso en marcha un plan económico para reconstruir las reservas de moneda extranjera esfumadas en la primera fase. Por otro lado, subieron los precios de los minerales en el mundo, se terminó el oleoducto en la selva y se inició la producción de cuajone. El gobierno convocó a una asamblea constituyente encargada de la redacción de una nueva constitución. Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. En las elecciones de 1980, triunfó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien inició su gobierno ese año. Una década de estancamiento, 1980-1990. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry inició su segundo gobierno con la devolución de los diarios, canales de televisión y radioemisoras a sus legítimos propietarios. Belaúnde encontró problemas muy delicados. Abimael Guzmán, el líder de Sendero, se había preparado cuidadosamente durante los 12 años de la administración militar para lanzar tan pronto se restableciera el régimen democrático la ofensiva terrorista más despiadada de la historia moderna. La inflación y el desequilibrio de las finanzas, debido a la pesada carga heredada del régimen económico de la primera fase del gobierno de Velasco, lo desestabilizó al no corregir las graves limitaciones impuestas a la inversión privada. Por último, el fenómeno del Niño afectó a la industria pesquera y casi destruyó la infraestructura caminera del país. Los huaicos arrasaron carreteras, líneas férreas y tierras de cultivo, y los terremotos dejaron en ruinas a ciudades enteras. Mientras el régimen se deterioraba aceleradamente, desde el Parlamento, el Partido Aprista y su candidato Alan García trabajaban activamente para terminar por desestabilizar una administración agonizante. El triunfo de Alan García fue inevitable. La iniciación del gobierno de Alan García fue apoteósica. El APRA llegaba por primera vez, después de 60 años de espera, al poder. A donde Haya no llegó en su larga existencia. Alan arribó al cumplir los 35 años de edad. Comenzó por anular la compra de aviones Mirage, atentando contra la seguridad del país. Estatizó los ahorros privados en moneda extranjera, $1.000 millones en certificados de moneda extranjera fueron cambiados con una simple emisión de billetes sin respaldo. En 1987 se agotaron las divisas, se redujo la recaudación tributaria, el contrabando llegó a volúmenes increíbles y la burocracia crecía inconmensurable. Las empresas estatales gastaban como nunca y perdían dinero sin descanso. Desesperado, fastidiado, llamó a los consejeros del general Velasco Alvarado. ¿Qué hacer? En su mensaje al país del 28 de julio de 1987, anunció la estatización de los bancos, compañías de seguros y empresas financieras del sector privado. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Con ayuda de la policía,
ocupó los bancos y nombró sus interventores. ¿Votamos por eso los peruanos? El país se movilizó. La Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, la Asociación de Bancos y los gremios empresariales salieron al frente. Invaden al banco y encima usan la treta, el engaño, para apartarme del resto de los directores y tenerme en una sala y ahí asaltarme. La ley de expropiación no fue aprobada. Los bancos se mantuvieron en el sector privado. El fin del régimen coincidió con la última sesión del Congreso en la mañana del 28 de julio de 1990. Entre 1980 y 1990, la producción industrial cayó en 17%, no obstante que la población pasó de 17 millones a 21 millones y medio de habitantes. Como consecuencia de ello, la producción industrial per cápita de 1990 resultó equivalente a la que tuvimos en 1960, es decir, 30 años de retroceso. Una luz al final del túnel. Elegido presidente de la República, el ingeniero Alberto Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Esta epidemia nefasta se ve reflejada en la espeluznante tasa de más de 2.200.000% de la inflación acumulada en el quinquenio gubernativo referido. El Banco Central tenía sus arcas vacías. No había un solo dólar. El Banco de la Nación no tenía fondos. Todo se había gastado. El Perú había perdido su crédito externo e interno. Se habían agotado las reservas de petróleo. Los camiones estaban paralizados en las carreteras. Por todas partes se advertía el desastre. El gobierno puso en marcha un plan económico de emergencia, abolió los controles y dejó que los precios los fijara la oferta y la demanda. Los efectos inmediatos fueron dolorosos, pues subieron todos los precios. Pero el pueblo aceptó estoicamente el remesón. Rápidamente, los mercados abrieron sus puertas, los grifos funcionaron y la economía comenzó a activarse. Los precios comenzaron a bajar hasta alcanzar su nivel real. El gobierno puso fin a las emisiones inorgánicas, ordenó gastar solo lo que ingresaba por concepto de impuestos y aranceles aduaneros, ni un centavo más. Las empresas públicas no recibieron subsidios para cubrir sus millonarias pérdidas. Primero, el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías y puso en marcha la reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público. Semanas después, en la reunión de la OEA, anunció la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y retornar a la normalidad institucional. Quedaban problemas cruciales. Sendero Luminoso había instalado su cuartel general en Lima. Afirmó haber alcanzado el equilibrio estratégico. Sus fuerzas tenían igual capacidad que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se preparaba a lanzar su ofensiva final para establecer la primera república terrorista y cocalera del mundo. Sendero supo que se jugaba su carta decisiva. Lanzó demoledores ataques contra el centro financiero de San Isidro y contra el edificio residencial del Jirón Tarata en Miraflores.
¿Cuánto valor debe tener esa patria del futuro, solidaria y en paz, que pueda compararse a la sonrisa de un niño o una niña de los que anoche cayeron? ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo! ¡No a la violencia! ¡Sí a la paz! ¡No a la violencia! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡No nos vencerán! ¡No nos vencerán! ¡No nos vencerán! El gobierno dio el paso decisivo. El presidente de la República asumió personalmente la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo, reorganizó el Servicio de Inteligencia Nacional y pasó a la ofensiva contra Abimael y el MRTA. En noviembre de 1992, Abimael Guzmán fue hecho prisionero. Cayó sin ofrecer resistencia. Fue presentado a la prensa mundial. Juzgado, fue condenado a cadena perpetua. Suerte similar corrió Víctor Polay, el jefe del movimiento revolucionario Túpac Amaru, dedicado al secuestro y asesinato de empresarios. También está condenado a prisión perpetua. La pacificación del país había comenzado. El terrorismo se bate desde entonces en retirada. Se inició la privatización de las empresas públicas. Las reservas de moneda extranjera alcanzan montos jamás imaginados. Se acerca a los 7.000 millones de dólares. Larga es la lista de éxitos del gobierno. Pero el programa de estabilización monetaria, sustentado en tasas altas de interés y tipo de cambio bajo, afectó las exportaciones y a la industria de bienes de consumo. A esto se agregó el contrabando y la persistente informalidad de la economía. El enfriamiento actual de la economía y la crisis industrial en ciernes hacen necesario el diálogo en la búsqueda del consenso para evitar peligros y enfrentar el problema del empleo y la pobreza, que son los mayores desafíos del país. Se hizo industria a pesar de todo. En 1940, el 70% de la población vivía en el campo y el resto en las ciudades. En 1996, esa relación se invirtió. Las ciudades albergan hoy el 70% de la población. Pero la explosiva migración de los últimos 30 años hizo los servicios como agua, luz y el transporte insuficientes. A pesar de los obstáculos durante las últimas 3 décadas, la expansión industrial fue notable. Crecieron y se modernizaron decenas de miles de fábricas. Nació la exportación no tradicional, representada en bienes manufacturados que llegan a todo el mundo, como los textiles de algodón, de lana o alpaca. Las conservas de pescado, productos químicos, metalmecánicos, artesanales y productos alimenticios en general. La industria se consolidó como el sector productivo más importante del país, contribuyendo con la 1/4 parte del total de los bienes y servicios y la mitad de los tributos. La descentralización,
el empleo, la capacitación y el aprendizaje industrial fueron determinantes en la modernización de la sociedad peruana. La inestabilidad política y económica y la ausencia de seguridad jurídica conspiraron contra un desarrollo mejor. La pesada carga tributaria en el sector industrial, equivalente al 24% de su venta, estimuló la informalidad y la lucha por la supervivencia generó una gran explosión de micros y pequeñas empresas que se han transformado hoy en día en una poderosa fuente de trabajo en un país urgido de superar sus desafíos sociales. El Perú del mañana. En el próximo siglo, el hombre será dueño del espacio y su ámbito de acción se habrá ensanchado en dimensión ahora inimaginable. En el año 2000 se inaugurará la primera estación espacial. En el año 2025 se iniciará el uso multinacional de la Luna y a fines del siglo, el hombre estará viajando a otros planetas de nuestro sistema solar. El mercado estará inundado por una multitud de bienes y de técnicas que abrirán al ser humano nuevos horizontes, hoy insospechados. Un nuevo orden internacional, con un acelerado desarrollo económico de las naciones y una mejor distribución de la riqueza entre todos los hombres, asegurará un nivel de vida sin precedentes. En el siglo XXI, el desarrollo será sinónimo de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Todo esto significa estabilidad legal, política, social y justicia autónoma. La inversión en educación, en salud y en el fomento del deporte deben ser prioritarios. Debemos tener presente que en el año 2000, el 80% de los peruanos tendrá una edad por debajo de los 30 años. La pobreza, la miseria, así como el analfabetismo, deberán ser erradicados a fin de lograr un desarrollo económico que brinde oportunidades y bienestar para todos. Don Nicolás de Piérola, al final del siglo XIX, jamás sospechó cómo iba a ser el mundo y el Perú al concluir el siglo XX. Hoy, con la ventaja de la tecnología, es posible avisorar el mundo en que vivirán las próximas generaciones en el siglo XXI. Hay que poner todo nuestro esfuerzo y capacidad para caminar en el sentido de la historia y para cosechar los frutos con optimismo y con fe de un mundo nuevo que está a la vuelta de la esquina.